Bienvenidos a nuestra reunión de líderes. Este mes de septiembre estamos eh, revisando y aprendiendo del libro del corazón del líder. En lecciones pasadas nos compartieron unos hermanos. Hoy tengo la alegría de compartirles este tema. Así que antes de empezar vamos a hacer una oración. Padre, gracias. Gracias te damos por esta tarde. Gracias por reunir a mis hermanos que son siervos tuyos en tu iglesia aquí en Cuernavaca. Te agradezco porque has tocado sus corazones para hacer el servicio que hacen, porque les has convencido con tu palabra, porque les has mostrado tu amor, pero también tu propósito, y ellos lo han aceptado, han tomado ese reto, ese desafío de servir en tu iglesia en diversos roles. Sin embargo, la mayoría de ellos dirigiendo hacia ti, hacia tu Padre, hacia nuestro Dios, hacia Jesús, moviendo los corazones de nuestros hermanos hacia el Espíritu. Eso es lo que hacen también mis hermanos dirigiendo las charlas. Pido, Señor, que hoy el tema que vamos a ver creo que es muy desafiante, porque es uno de los temas que más van a confrontar nuestro ego, nuestra persona, pero con un buen propósito, eh, eh, someternos a el amor del buen pastor, el Dios que protege, Dios que salva, Dios que cuida, y a nuestro Señor Jesús, que nadie en la tierra ha amado como Él. Gracias. Pido que este tema, Señor, nos ayude y nos acerque a tu corazón. Quédate conmigo, Señor, para que pueda bien exponer este tema con la llenura de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, por favor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bueno, queridos amigos, antes de empezar nuestra reunión, quiero hablarles de dos cosas rápidamente. Ya estamos a 3 semanas de nuestra conferencia Pacífico Centro y tenemos una expectativa de tener 250, 300 personas mínimo. Hasta en la semana pasada habíamos apenas 100 inscritos. Y contando no solo Cuernavaca, contando las iglesias también de la zona Pacífico Centro. Entonces, quiero decirles que aquí en Cuernavaca, pues faltan muchos hermanos por inscribirse. Muchos hermanos en sus charlas no se están inscribiendo y digo, veo aquí todavía participación de 15 líderes, probablemente faltan más, pero quiero pedirles que pregunten a los miembros de sus charlas cómo van en su ánimo para inscribirse a la conferencia. Pienso que es la conferencia muy cerca que tenemos aquí, tan solo de aquí a Huastepec, y pues las condiciones de Huastepec para que podamos estar ahí son muy accesibles para estar, y sería el gasto, gasto que vale la pena. Esta semana yo me reuní con José Fong, el evangelista para la Iglesia de Los Ángeles, que será uno de nuestros conferencistas. Tendremos otra pareja también de Los Ángeles visitándonos. Están muy animados de poder venir y van a hacer un gran sacrificio para estar aquí. Así que quiero animarlos a que ninguno de ustedes falte, número uno, pero también animan, como dice la Biblia, compensan también. Pensan a los hermanos. Creo que van a disfrutar este evento como nunca. El tema los va a conectar con Jesús. José Fong está desde hace ya un tiempo preparando lo que va a compartir con nosotros. Él es un hombre con muchos años en la fe y que creo que la experiencia que va a compartirnos de su caminar con Cristo va a ser bien inspirante y animante para todos los hermanos. Así que, por favor, les pido, no dejen
de anunciar la conferencia, animar a los hermanos a poder estar ahí. Y la segunda que quiero decirles es que hemos tenido acercamientos a los dueños, nuevos dueños. Bueno, ustedes saben que en el Rincón Tapatío, el dueño era Rogelio, él falleció y ahora Lolita, que es su esposa, ella es la encargada, es la dueña del Rincón Tapatío. Hemos tenido acercamientos con ellos y estamos negociando el poder regresar. Es probable, no seguro todavía, pero es probable que este domingo ya podamos regresar al Rincón Tapatío, tener nuestras reuniones ahí. Todavía no estamos al 100% seguros, pero es muy probable, así que estén atentos a través de los grupos para, si esto es así, puedan anunciar a los miembros. Les vamos a confirmar en los grupos si esto es así. A más tardar, yo creo que mañana. Si no, continuamos en la antigua este domingo y ya veremos más adelante. Pero les pido que oren, por favor, para que Dios, mediante y con su favor, podamos estar nuevamente ahí en el Tapatío, que ustedes saben tiene muchas ventajas para nosotros por los salones que dispone para nuestros ministerios. Entonces, se los comento, estén atentos. Muy bien, vamos a ver nuestro tema del día de hoy. Que vean la pantalla, pues el tema del día de hoy se llama así, el líder y el quebrantamiento. Y como les había dicho, está basado en esta literatura del maestro, autor John Beiler, hoy no sé cómo se escriba, Beiler o algo así. El corazón del líder es un gran libro que se ha utilizado por mucho tiempo en nuestra iglesia, en la Ciudad de México y aún en el país de México. Y son todas las lecciones de este segundo semestre que hemos dado han estado basadas en este libro. ¿A qué nos referimos con quebrantamiento? Quiero que piensen en esta imagen que tienen en la pantalla. ¿Qué es? Es una estructura, un recipiente de vidrio o algo que ha sido quebrado. ¿Qué utilidad puede tener en nuestra casa algo así? Pues ninguna, ¿verdad? Porque completamente se deshizo de su forma, se deshizo de sus características propias y ha quedado inservible. Ese es el concepto de quebrar. ¿A qué nos referimos o a qué se refiere el autor del libro cuando nos habla de quebrantamiento? En realidad, el autor del libro, al presentar este tema liderazgo, lo que está hablando de nosotros está relacionado más con morir a nosotros mismos. Entonces, él mismo dice, no les atraería que yo le hubiera puesto al título el líder y la muerte, o el líder y su muerte, ¿verdad? Por eso lo puso el líder y el quebrantamiento, tratando de entender que el quebrantamiento en este sentido tiene, en este estudio, perdón, tiene el sentido con morir a nosotros mismos, con la muerte. Y recordemos a Jesús. ¿Qué provocó en Jesús la muerte? Pues provocó la posibilidad de la resurrección. No la posibilidad, la realidad de la resurrección. Trajo salvación, trajo redención. Todo esto fue posible a través de la muerte. Así que como líderes, hoy vamos a aprender que somos más eficaces y mejores líderes si nos quebrantamos, si morimos a nosotros mismos. ¿Y cuál es la escritura que más explica este concepto? Pues Lucas 9:23. Vamos a leerlo, que dice así: dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo
entero si se pierde o se destruye a sí mismo. Jesús no dijo estas palabras a un grupo selecto de personas, lo dijo a una multitud de personas, lo dijo a todos. A veces pensamos, o alguien puede pensar, que cuando Jesús hace esta declaración, no se refiere a todos, sino se refiere solo a algunos. En realidad, Jesús lo dijo a todos, porque de entre todos quería saber quiénes realmente iban a ser sus discípulos. Y aquellos que decidan ser sus discípulos, entonces tendrían que seguir este mandato, esta declaración que Jesús hizo. ¿Qué más vemos aquí? Bueno, si alguien quiere ser mi discípulo, ya lo dije, es un mandato, es una eh, requisito para todo aquel que quiere ser un discípulo de Jesús. Muy bien. Dice tres cosas aquí que son las que vamos a revisar el día de hoy. Que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día. Y luego dice, aunque pierda su vida por causa mía, la salvará. Vamos a ver estos tres aspectos que tienen que ver con el quebrantamiento, con el morir a uno mismo. Primero, dice que se niegue a sí mismo. ¿Qué significará esto? ¿Qué es lo que quiere decir que se niegue a sí mismo? No, eso tiene que ver con el ego, con el eh, lo que está hablando Jesús cuando dice negarse a sí mismo es tratar con nuestro yo para erradicarlo. El ego, el egocentrismo, el super yo. ¿Qué o cómo se ve una persona que es egocéntrica, egoísta, que solo se enfoca en el yo? Aquí hay algunas observaciones que hace el autor del libro que me parecieron muy acertadas. ¿Qué es el yo? El que dice no a Dios cuando él dice perdona. Es el yo que ofrece justificación por el pecado en su vida o trata de ocultarlo. Es el yo que rehúsa ser amable con otro hermano o hermana, prefiriendo las apariencias que el verdadero compañerismo. Es el yo que se rebela contra Dios y justifica sus acciones y actitudes. El yo que cree en su propia seguridad o superioridad, perdón. Mi vida, mi familia, mi charla, mi empresa, mi trayectoria, mis conocimientos, mi cultura, mi teología es lo mejor. ¿En cómo se ve alguien así? El yo que usa incluso la posición de liderazgo para beneficio personal, menospreciando la justicia en los demás y ese que constantemente está condenando el pecado en las vidas de los otros. Es el yo que rechaza la corrección y se niega a aceptar sus faltas. ¿No creen ustedes que todos fallamos? El yo es el que te hace ver que tú no fallas. Es el yo el que exige sus derechos y no se doblegará ante nadie. Todas estas cosas textualmente las obtuve del libro del corazón del líder y creo que describen perfectamente cómo nos vemos, cómo se ve el
discípulo o cristiano cuando está enfocado en sí mismo y no en Jesús. Miren, veamos otra vez la escritura. Dice, si alguien quiere ser mi discípulo. Quebrantamiento tiene que ver con permitir que Jesús sea el Señor de nuestras vidas, el que dirija nuestras vidas. Eso obviamente, pues, requiere de que tratemos con nuestro yo. El yo que quiere hacer su voluntad, el yo que quiere hacer siempre lo que él quiere en vez de lo que quiere Jesús. Por eso Jesús está hablando en primer lugar, trata con tu egoísmo, trata con tu ego, ¿verdad? El ego, como este que vemos aquí, tiene un nombre y es pecado. Si le minimizamos la connotación y decimos, bueno, son algunas fallas que tengo, así soy yo, nunca trataremos de manera seria con esta primera condición que nos pone Jesús para ser discípulos. Y esta es una condición que viene desde el corazón, una actitud de rendición hacia la voluntad de Jesús. También este ego, este yo, se ha traducido en unos momentos como las obras o como la carne, el deseo de la carne. Pablo habló de eso en Gálatas 5:19 al 20. Vamos a leer, dice, las obras de la carne se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, o antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, si queremos ser discípulos de Jesús, debemos estar viviendo fuera, alejados de la inmoralidad sexual, de la impureza, del libertinaje. No podemos estar odiando a las personas, peleando con ellos. No podemos estar enojados con los demás. Podemos tener desacuerdos, sí, pero cuando estos vienen, necesitamos buscar nuestra armonía a pesar de los desacuerdos. No podemos estar metidos en vicios o otras cosas parecidas como la práctica terrible del orgullo, ¿verdad? Todo eso, mis queridos hermanos, es el ego. Entonces, lo primero es, trata con tu ego. Número 2, dice, toma tu cruz cada día, o tome su cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Por supuesto que sí tiene que ver con sufrimiento. Una persona como Jesús, alguien, Jesús antes de morir, tuvo un sufrimiento terrible cuando cargó con su cruz. Pero cargar con su cruz significaba la muerte. Entonces, Jesús está hablando de morir. Obviamente no se refiere a una muerte física, tratando de decir, si quieres ser mi discípulo, tienes que morir físicamente. No, pero ¿cuál es el contexto? ¿De qué está hablando? ¿A qué es a lo que debemos morir? Porque si vamos a cargar una cruz, quizás sí traiga sufrimiento, pero el objetivo final de cargar una cruz es la muerte. Entonces, ¿a qué somos llamados a morir? Al ego. Al ego. A las obras de la carne. A lo que queremos hacer y que se opone a la voluntad
de Jesús. Si queremos tener un corazón quebrantado, un corazón dispuesto a negarse a sí mismo, tiene que entonces morir a su ego, a su voluntad y poner su voluntad a disposición del Señor Jesús y decir, Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Entonces tiene que erradicar el ego. Todos anhelamos un avivamiento, ¿verdad? Y decimos o pensamos, seguramente Dios nos va a dar un gran avivamiento, Dios nos va a dar mucho fruto en la iglesia, en la charla, y queremos bautismos, y queremos que los hermanos se pongan las pilas en nuestras charlas y todos quieran servir y trabajar, y oramos a Dios por un avivamiento. Ah, pero tal vez lo que necesitamos a Dios, orar más a Dios es por un quebrantamiento. Pídele a Dios un quebrantamiento. Pidámosle a Dios, Dios, trabaja con mi ego y destruye mi orgullo, mi yo, mi ensimismamiento. Y entonces, cuando Dios trabaja con tu ego y te quita esa voluntad propia para hacer la voluntad de Dios, por supuesto que llegará el avivamiento. ¿Qué hizo Jesús? En Gálatas 2:20, Pablo se siente inspirado por la acción de Jesús y llega a esta conclusión en su vida. Dice, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Cuál fue la motivación de Pablo? ¿A qué conclusión llegó en su vida? A morir a su yo, a morir a su voluntad, a morir a todo lo que sin Cristo él quería hacer. ¿Cuántas cosas renunció Pablo? Eh, ¿Cuántas cosas cambiaron en la vida y en el transcurso de, pues, de su profesión incluso, de su estilo de vida? Él era un líder antes de convertirse en cristiano. ¿Cuánto cambió su liderazgo? ¿Cuánto cambió su persona? ¿Recuerdan ustedes? Perseguía a los cristianos, ofendía, blasfemó, dice, en contra de Cristo y menospreciaba a los cristianos y los hacía sufrir. Bueno, ¿qué cambio tan radical hizo? Que se volvió un apóstol de Cristo. ¿Cómo lo logró? Dice, fue crucificado. Él fue crucificado. Dice, yo he sido crucificado con Cristo. ¿A qué se refiere? A su ego, a su yo personal, a su, pero yo tengo la razón, pero tengo todos estos estudios, pero y toda mi trayectoria y mis conocimientos, tienen que respetarlos, tienen que saber que soy una persona con conocimientos. No, él renunció a eso y dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Cómo sería la vida de una persona si decide que su vida va a ser dirigida por Cristo y no por él mismo? Eso es la muerte a la que se refiere esta escritura. ¿Cuántas veces dice tome su cruz? Cada cada día, porque es un proceso, es lo que llamamos un proceso de purificación o santificación. Cada vez, dice la escritura, nos parecemos más a Cristo. Nos vamos transformando a su imagen. Por eso, aunque cuando nos convertimos,
pusimos a Jesús como el Señor de nuestra vida y tomamos decisiones increíbles y radicales, hay cosas que todavía se quedaron en nuestra persona, que no están bien, que no son correctas y que necesitan ir cambiando y mejorando nuestra vida espiritual. Necesitamos ir creciendo espiritualmente. Por eso, la actitud de morir a nosotros mismos es cada día. Y por último, nos habla de los beneficios de ese quebrantamiento. El que pierda su vida por causa mía, la salvará. Alguien que toma la decisión de quebrantarse, de decir, voy a negarme a mí mismo, voy a morir a mi ego, va a salvar su vida, va a cometer menos errores, va a ser un mejor discípulo, va a tener un mejor liderazgo. Ustedes que dirigen en su charla, va a dirigir con más fuerza, con más ánimo, va a ser más vulnerable a la dirección del Espíritu Santo y va a estar sobre todo más fortalecido por el poder de Dios. ¿Qué dijo Jesús antes de morir, antes de ir a la cruz? Mientras oraba, él decía, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Estaba negándose a sí mismo y comprometiéndose con su Padre a que se haga lo que él quiere. Y la voluntad de Dios fue muy dura para Jesús, durísima, pues le provocó la muerte. Saben, hermanos, siendo honestos, a veces nos cuesta mucho aceptar esta idea. Y hay pasajes en la Biblia que quizás aceptamos con un poquito más de fe, ¿no? Como incluso el de Mateo 28, vayan a todas las naciones y sigan los municipios, órale, vamos, ¿no? Pero esa parte de quebrantarnos, de hacer pedazos nuestro ego y de someternos a la voluntad de Dios, cómo nos cuesta trabajo. Y muchos han abandonado el camino por eso. Y es duro, porque no es fácil para nadie. Es un llamado muy retante, muy desafiante, pero necesario para que el poder y la gloria de Dios se manifiesten en nuestra vida. Fue justo eso, esta negación de Jesús, lo que trajo la salvación a la humanidad. Increíble, ¿no? No podemos menos que apreciar los beneficios del quebrantamiento. Quiero terminar leyéndoles algunas frases que tienen que ver con el quebrantamiento de nuestro libro de lectura, o bueno, no de lectura, nuestro libro este, de aprendizaje de este tema del líder y el corazón del líder. Quebrantamiento. ¿Qué pasa con una persona que ha aprendido a quebrantar su vida para ponerse en las manos de Dios? Pues podrás, cuando tengas un corazón quebrantado, podrás confesar sinceramente, lo siento, estaba equivocado, por favor, perdóname. ¡Wow! ¡Qué actitud grande!, ¿verdad? No es común, pero eso lo hace un corazón quebrantado. Sabrás cómo corregir con amabilidad a otros. Las palabras duras de corrección hacia los hijos, por ejemplo, hacia el cónyuge, ¿sabes lo que revelan? Revelan más bien pecados no confesados del que está corrigiendo. Porque quien vive un quebrantamiento genuino sabrá corregir con amor, hablará con amor y aún disciplinará con amor. ¿Qué pasa? ¿Cómo reacciona un hombre quebrantado, un hombre que ha aprendido a quebrantar su ego?
¿Cómo reacciona a las críticas? Bueno, quiero decirles, queridos hermanos, que todos ustedes y yo podemos ser criticados. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que no podemos quedar bien con todos. Eh, Habrá diferencias. Quizás a algunos no les va a parecer lo que hagas o digas. Así que tenemos que aprender a que habrá críticas y más bien aprender a aceptar que habrá críticas. Pero aquí lo importante es cómo reaccionamos a las críticas. Entonces, un líder quebrantado escuchará atentamente las críticas y pensará al respecto antes de responder. Al tratarse de una crítica legítima, se preocupará por cambiar y agradecerá a la persona que lo ha criticado. Cuando la crítica no se justifique, ¿qué hace el líder entonces? ¿Confrontará el hermano? No. Dice, él seguirá desarrollando su agenda a la vez que expresará amor a la persona que lo critica. Aunque como líder puede ser extremadamente capaz, su quebrantamiento le permitirá seguir dependiendo de Dios. Reconoce que necesita tanto a Dios como a las otras personas para que le ayuden a desempeñar su liderazgo con eficiencia. Por eso, un líder quebrantado no correrá a alguien que en alguna vez le haga una crítica injustificada. Lo tratará con amor, obviamente continuará con sus planes, pero no rechazará al hermano. Quizás en su momento le puede hacer ver su error, pero entiende al líder quebrantado que no puede ser un líder solo y que necesita de los demás. Un líder quebrantado es un líder humilde. No se esconde tras muros de apariencia ni actúa como un supersanto que ni siquiera piensa en cometer pecado. Es vulnerable, es sensible y no es orgulloso de pensar que no se equivoca. Es amable con los que luchan porque él reconoce las suyas. El que no es empático con los demás es porque no está reconociendo que él también falla. No mira con desprecio a los demás, sino que camina junto a ellos en actitud de humildad. Aun cuando su posición le exija tomar medidas disciplinarias, siempre lo hará con amabilidad y con amor. Todos estos conceptos los he sacado de manera literal del libro de Baile. Entonces, es increíble cómo puede hablar a nuestro corazón. Y finalmente es servicial. Un líder quebrantado sirve a los demás. Puede hacerlo sin reserva porque el orgullo y su yo ya han sido puestos en su sitio, o sea, ya han sido crucificados. El líder quebrantado está seguro de quién es él, lo que le evita estar pugnando por posiciones o por tratar de impresionar a otros. Esas cosas no le importan a un líder quebrantado. Jesús le mostró antes cómo debe comportarse un líder. Antes de decirles que era el líder, ¿qué hizo con sus discípulos? Se agachó a lavarles los pies a ellos. Pudo servirles porque sabía quién era él y a qué lo había llamado su padre. Había muerto a su propia agenda y a sus propias ambiciones y ahora estaba dispuesto a servir a Dios y a servir a los demás. Vamos a terminar con una tarea que quiero dejarles. Es un pequeño documento que se encuentra en el libro que se llama así, Orgullosos y Quebrantados. Y lo que hace el libro es, a través de algunas escrituras, no puse todas las escrituras, el espacio no me alcanzaba, pero es una diferencia en una actitud orgullosa
y una actitud quebrantada. Este libro, más bien este documento pequeño, se los envié a los líderes de sector y ministerios. Por favor, líderes de sector y ministerios, háganlos llegar todos los miembros, todos los líderes e invitados para que puedan hacer ese ejercicio. El propósito del ejercicio es que lo hagan en casa y lo que van a hacer con ese ejercicio es que tiene dos listas. De un lado tiene la lista de lo que es orgullo y del otro lado quebrantamiento. Entonces, con el lápiz, con toda honestidad, evalúense. Necesitamos empezar por ser honestos y ver dónde estamos. Así que con honestidad, oren antes de hacerlo y con un lápiz señalen específicamente en cada punto en dónde creen que estén o dónde creen que están. Si en la parte del orgullo o en la parte del quebrantamiento. No se preocupen, o sea, no se sientan mal. Ay, no, vaya a ser que ponga muchos del orgullo y luego me van a reprender, hermanos. No les preocupe eso. Lo más importante es lograr ese corazón quebrantado ante Jesús. Eso es lo más importante y más increíble. Entonces, ya que hayan hecho ese ejercicio, oren a Dios, pongan su vida en manos de Él y platiquen con su discipulado en el siguiente tiempo de discipulado. Saquen esa lista y díganle, pues vamos a platicar de esto. Quiero ser vulnerable, quiero ser honesto y pues esta es mi realidad y de aquí quiero empezar. Amén. Entonces, Amén.